Muy bien, gracias. Allí estamos todos. Ya saludamos a Vero. ¿Cómo estás, Vero? Buen día, ¿cómo les va? Todo bien, bueno, muy bien. Un desprendimiento de lo que tuvimos algo hablando la columna pasada. Así es. Siempre enfocando en lo que es el mundo del deporte, la actividad deportiva, pero bueno, con suplementos y demás cuestiones. Así que, todo tuyo, Vero. Bien, hoy la idea es hablar en general de los suplementos deportivos, porque en realidad hay mucha confusión al respecto, hay mucho marketing también. Entonces por ahí es poder aclarar qué es lo que tiene evidencia científica, qué no. Todavía hay confusión en estos tiempos, porque uno se supone que aquellos que practican deporte ya tienen más o menos clara cómo es la cosa, y sin embargo todavía hay que ir ordenando un poquito la situación. Lo que pasa es que por ahí muchos creen que la tienen clara también, y hay estudios constantes, ¿sí? Y también sucede que muchas veces hay gente que aconseja el consumo de suplementos sin tener tampoco el conocimiento teórico. Claro. ¿Sí? Porque una cosa es que a mí me haga efecto en la práctica y que yo lo aconseje porque a mí me hizo bien, y otra cosa es que yo tenga las bases teóricas para poder aconsejarlo o no. Totalmente. En relación a los suplementos deportivos, entonces ahí veíamos antes en la placa que hay distintos grupos de suplementos. Esto es esta división, digamos, de grupo A, B, C y D, es en base a la Asociación Australiana del Deporte, que es por lo que nos guiamos nosotros, ¿sí? Los del grupo A, que son los suplementos aprobados, o sea, los que hay evidencia científica de que realmente funcionen, ¿sí? Bien. Los grupo B son suplementos que están bajo consideración, o sea, que pueden llegar a tener un efecto o no, pero todavía faltan estudios, o sea, tienen hechos estudios, pero no está probado que realmente funcionen. Y los del grupo C son suplementos que le faltan pruebas, o sea, por ahí en los del grupo C a algunos les puede hacer bien, a otros no, pero en realidad son los que aún falta hacerle más pruebas. Correcto. Y los del grupo D son los suplementos prohibidos, sobre todo prohibido, o sea, después vamos a ver qué suplementos están dentro de este grupo, porque, bueno, dice que no deben ser utilizados por atletas porque dan doping positivo. Bien, ¿sí? bien. Entonces, eso no implica que estén en el mercado. Sí, están en el mercado, pero tiene esta consideración. Claro. ¿Es un poquito contradictorio o no? ¿O eso depende? No. Digo, bueno, capaz que lo usen no para competir, y allí sí se puede usar, pero no lo recomiendan. Claro, exactamente. Lo usan igual. Bueno, justamente dentro de ese grupo D está la mayoría de lo que son anabólicos, son todos derivados de la testosterona o simulan la testosterona para dar más fuerza y por ahí da mucha ventaja a nivel competitivo. Entonces, cuando se hace la prueba de doping, da positivo. Y antes de meternos en eso, ¿para el organismo hace mal también? También, sí, tiene muchos efectos secundarios. Pero los usan igual. Sí. Y están supuestamente aprobados para la venta, más allá de esto que... Por supuesto, hay un montón de estos productos que, aún sabiendo la gente, esto se usa mucho en el fisicoculturismo, ¿no? Que aún sabiendo que tienen muchos efectos secundarios, los utilizan igual. ¿sí? Claro, bien. Incluso se utilizan dentro de este grupo D medicamentos que se usan después de un cáncer de mama, por ejemplo. Hay una droga que se llama tamoxifeno, que se utiliza mucho en post-cáncer y la utilizan también fisicoculturistas para que no tenga un desarrollo mamario, por ejemplo. Mirá, qué bárbaro, ¿no? Sí, o sea, hay de todo, que se inyectan o toman, pero bueno, por ahí es una cuestión de ver quién los indica, ¿sí? Es una cuestión moral. Porque estamos hablando de, bueno, mostrar, digamos, las bondades del cuerpo y cómo puede llegar bueno, si se quiere, entre comillas, transformarse el cuerpo a través de una actividad física. Acá es como que en el fisiculturismo muchas veces termina un poco enredándose todo, deformándose la cuestión, ¿no? Si estamos hablando de esto como para que no haya mayor crecimiento y demás, ¿no?
Es más, hubo unos casos de muertes Sí. no hace mucho de una mujer físico-culturista que por problemas cardíacos. O complicaciones en todo, el después, claro, cuando uno sí, avanza sí, en la edad sí. también, ¿no? Pero bueno, Sí. vamos a Bueno, regresar un vamos poquito. con lo que sí. Sí. Dentro del grupo A se dividen los grupos, digamos, subgrupos. Están, Sí. bueno, ahí falta uno, están los suplementos médicos, suplementos para el rendimiento y están los alimentos deportivos. Bien, ¿sí? bien. Dentro de lo que es alimentos deportivos, lo que se considera un suplemento, todo esto, ¿cuál es la finalidad de los suplementos? Ayudarnos a mejorar el rendimiento, ¿sí? Y no significa que uno corra con ventaja en relación a otro. O sea, no es que es un mal competidor. Claro. Que Siempre usa algo hablando extra de estos, de lo permitido. de estos suplementos, Sí, claro, sí. de los permitidos. También por ahí no todos lo necesitan, ¿sí? Hay que considerar cómo es su alimentación y cómo es su entrenamiento Claro. para ver si recibiría una mejora tomando suplementos. Sí. Dentro de los alimentos deportivos están los que conocemos como las barritas. Acá hay una barrita proteica, están las barritas energéticas también, las bebidas deportivas, bebidas isotónicas, golosinas deportivas también existen, que por ahí tienen una carga energética, carga proteica, y ayudaría en estos casos. ¿Dónde lo conseguí eso, Vero? ¿Dónde se pueden comprar? ¿A cualquier Eso, casa? mira, acá no, en las dietéticas pueden tener Puede haber, algunos, sí. Pero no es algo sí. específico, digamos, en cuanto a alimentación deportiva, ¿no? Capaz que no lo encontramos por acá en la zona. Y no todo, no todo se encuentra. Igual del resto de los suplementos, no todo. Claro, Esto, bien. en las grandes ciudades sí, donde hay negocios con un montón Claro, de mayor de ofertas, sí. Bien, bien, perfecto. Dentro de los suplementos médicos están multivitamínicos, minerales. Se utiliza mucho el consumo de hierro, de calcio, de vitamina D, que por ahí uno no lo considera en general como un suplemento deportivo, pero puede ayudar también en algunos casos. El tema de los suplementos, los probióticos también están dentro de los suplementos médicos. Los probióticos, creo que los habíamos nombrado la otra vez, son bacterias beneficiosas en nuestro intestino. ¿sí? Sí. Y después, hablando de los suplementos para el rendimiento en sí, ahí sí ya tenemos, por ejemplo, la cafeína, que es un suplemento deportivo probado, la creatina, las proteínas whey, la beta-alanina es otro suplemento, el jugo de remolacha, Ahí el está. bicarbonato, ¿sí? Bien. La creatina también está dentro de los suplementos que están probados. Bien, ¿sí? bien, bien. ¿Y cómo llegás a elaborar, digamos, un plan ya, primero y principal, tener un atleta o una persona que quiera mejorar su rendimiento en el ámbito en el cual se desarrolle? El deporte que haga. Exactamente. Sí. Pero uno lo puede encontrar, qué sé yo, por ejemplo, que son muchos, en los ciclistas aquí que practican y que además compiten, Sí. independientemente de buscar un resultado, pero también está bueno para superarse personalmente, ¿no? Y allí ingresa el profesional. Pero Claro. antes tiene que haber alguna evaluación médica previa. ¿Cómo es, Vero, eso? Yo lo que hago en el consultorio, bueno, se llama anamnesis alimentaria, que es una encuesta alimentaria, Correcto. donde es en el primer encuentro que yo ahí veo todo lo que come, lo que no come, lo que le falta, cómo distribuyen el día, cómo son sus horarios, ¿sí? Y en base a eso, sobre todo a los alimentos que él recibe, yo veo si es necesario o no el aporte, por ejemplo, de las proteínas en polvo. Bien. Porque por ahí con la alimentación común llega a cubrir lo que su cuerpo necesita de proteínas al día, entonces incorporar un suplemento no tendría sentido. ¿sí? Y en relación, lo que más se indica es proteína y creatina. Y en relación a la creatina también ver qué tipo de actividad está realizando para ver si se justifica o no su suplementación. Pero fundamentalmente es eso, es ver en base a su alimentación
y a cómo es el entrenamiento, si se justifica o no, Bien. indicar algún suplemento. Bien, correcto, correcto. Después, por ejemplo, hay suplementos que están muy de moda dentro de lo que es el grupo B, que están en prueba, que son los BCAA, se llama. Bueno, ahí están, grupo B, los componentes de los alimentos. En los componentes de los alimentos están lo que se vende como extractos muchas veces, ¿sí? Los compuestos con posibles beneficios para el metabolismo, ahí estaría todo lo que se vende como quemadores de grasa, con posibles beneficios para el metabolismo, porque supuestamente aumentarían el metabolismo, pero no está nada probado. Entonces, justamente de eso es lo que yo quería hablar, y de los aminoácidos. Los aminoácidos, ahí se refiere específicamente a los de cadena ramificada. Se los vende como BCAA en el mercado, ¿sí? Sí. Y es muy común que muchos, sobre todo en los gimnasios, los consuman. Por recomendación, Y, che, probá esto. Sí, Así, o sea, sí, mira, a mí me funcionó y listo, y entonces se venden. Y en realidad no está probado que funcionen los aminoácidos solitos. ¿Por qué esos no? Los BCAA son 3 aminoácidos, ¿sí? Yo acá tengo 9 en las proteínas. Entonces yo les recomiendo que consuman toda una proteína completa, o sea, todos los aminoácidos en vez de 3. claro. Porque en esto están esos 3. Claro. Entonces es más completo. Claro, Entonces incurrimos en para algo la más síntesis completo. proteica, para lo que yo recomiendo las proteínas, es mejor tomar toda la proteína con los aminoácidos completos. ¿Y hay costumbre de hacer una consulta con una nutricionista, con un profesional o directamente poco y nada? No todo, poco. Porque digo, capaz que con un par de consultas, un seguimiento, y después sí adoptas el hábito Sí. y sí sabes más o menos. Claro. Porque viste que mucha gente que están en los gimnasios, por ejemplo, chicos, hace mucho tiempo, un poquito tiempo había conocido un chico que le estaba dando, viste, generalmente en esto de la adolescencia, posadolescencia, y se los ve compenetrados, se los ve, la verdad, que con método, metódico, y capaz que incurren en estas cosas porque alguien les comentó ahí adentro, y en vez de hacer un par de consultas, y se ordenan y hacen las cosas bien. Pero se le ocurre, ¿no? esa es la realidad. En la mayoría de los casos es por recomendación o de los propios entrenadores, que por ahí venden también los productos. Claro. Entonces, hay de todo. O sea, yo vendo algo de esto, pero no les vendo a todos, porque en realidad no me interesa esa parte. Me interesa que con la alimentación tengan un mejor rendimiento. Después, Claro. si hace falta o no, se va probando. Pero en el caso que vos decís, algunos consultan, sí, o sus madres, Claro. que se preocupan por la alimentación de esos adolescentes. Sí. Pero en realidad es mucho, hoy en día las redes sociales juegan un papel, Y sí. o sea, informan y desinforman a la Claro, vez, pero Porque así como se llega, usa mucho eso. como llega la info en el gimnasio, también se meten en páginas donde, Claro. donde también está todo esto, ¿no? Claro. Así que bueno, es un riesgo. Y hay mucha desinformación. Claro. O sobre cuándo es el consumo, o qué tomar, qué no tomar, cuánto tomar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Tenemos alguna plaquita más, Vero? ¿Seguimos a ver, Bueno, ahí está, el grupo C es lo que decía que son la mayoría de los que no están en el grupo A y B. Y en el grupo, que ahí están otro de los quemadores, y bueno, eso quería hablar, antes que me olvide, de los quemadores, algunos en el grupo C y otros en el grupo B. Por ejemplo, ¿qué se vende como quemador? La carnitina, Sí. el metabolic CLA. ¿Qué significa? Eliminar rápidamente grasa, quemar grasa. Y algunos los venden como que, por ejemplo, la carnitina ayudaría a que los ácidos grasos entren más rápido a la célula para que se transformen en energía, para que se quemen, Correcto. se oxiden más rápido. Correcto, sí. Y no es real eso. Claro. O sea, Sí. O por ahí es real, pero la cantidad que figura o que está presente en esos suplementos es insuficiente para que cumpla esa función. ¿Se entiende? Sí. Capaz que es la función esa, pero la dosis es inadecuada. Bien.
Bien. En los quemadores también por ahí uno lee que tienen extracto de café verde, de té verde, uva ursi, centella asiática. Son todas sustancias que a lo mejor estimulan la diuresis y ayudan a ir más veces a hacer pis, Sí, por ejemplo. sí, claro. O están estos inhibidores de carbohidratos, el famoso satial, el polvito Sí, blanco que sí. por ahí ponen. Que es mágico. Eso tiene mucho marketing, hay muchas famosas Sí, influencers que lo venden. Moria en la mesa de Mirta. Claro, por ejemplo. Sacó y le tiró el polvito mágico. Lo que eso hace es inhibir, o sea, inhibe la absorción de esos hidratos de carbono. Entonces, supuestamente uno comiendo media luna, factura, pizza, vos le tirás eso y no se absorben todos esos hidratos de carbono. Sí. Pero tampoco está bueno porque eso a nivel intestinal lo que te produce es ganas de ir al baño. Y sí, sí, O sea, sí. entonces vos de pronto comes eso y vas más al baño, tenés diarrea. Claro. Y tampoco está bueno porque no cambia hábitos eso. O sea, No, el tema está en el cambio del hábito, exactamente. Bueno, y ya algo habíamos hablado del grupo de Évero, ¿no? de los prohibidos Sí. y penalizados. Que ahí, por ejemplo, dentro de los prohibidos y penalizados hay sustancias que se usan como energizantes. La maca se conoce como energizante. Lo que pasa es que como está agregada a los otros suplementos, puede dar doping positivo. ¿Sí? Claro, claro. Esto sobre todo hablando a nivel de Alta donde competencia. se hace, claro. Sí, obviamente. Pero- Y esto para ir, digamos, a lo más común de la práctica deportiva, fútbol, básquet, Sí. ¿se puede utilizar? Sí, Digamos, sí. Porque estamos hablando un poquito, qué sé yo, vamos a las cuestiones de fuerza, al fisiculturismo y demás. Y mientras tanto No, tenemos en otras. todo el tipo de deporte de fuerza, deporte de resistencia, deportes estéticos que se llaman, como son gimnasia artística, patín, Bien. donde hay hay que cuidar la composición corporal. Bien. Se utiliza mucho. Sí. Bien. Sí, yo sé que en algunos clubes acá les dan a los chicos, les facilitan que puedan consumir proteínas y creatinas. Bien. En modo de resumen, entonces, la consulta, a veces estamos incorporando cosas que no son necesarias para nuestro organismo, nos dejamos guiar por algunas cuestiones, hacer la consulta y saber qué es específicamente que podemos consumir. Y qué nos va a dar resultado. ¿Qué nos va a dar resultado? ¿Qué estaríamos necesitando de acuerdo a la alimentación y a la actividad física? Y también sacar esto de que pueda dañar los riñones. Por ejemplo, la creatina tiene mala fama. Claro. Y la proteína por ahí también de que produce daño renal. Y en realidad no está probado nada de eso. Claro. Nada de que si uno tiene de base una patología renal, bueno, hay que tener precauciones. Sí. Pero en realidad no produce daño. ¿Y por qué están en el mercado todavía faltando cosas, cuestiones de análisis? Estudio, y porque en realidad están hechos a base de sustancias naturales, por ejemplo, en base a hierbas puede ser, Claro. pero no está probado porque es un comercio. ¿Les alcanza como para estar bajo las normas legales? No sé, se me ocurre algún tipo de organismo de control, y bueno, sí está habilitado para la venta, pero después todos los efectos que puedan, todavía ahí estamos en un gris. Sí. Estamos en un gris. Sí. Bueno, interesante, lindo para abordar. Y aquellos que necesitan o piensan que necesitan o que, bueno, les recomiendan utilizar, consultas del caso porque, bueno, se puede hacer más eficiente el consumo, digamos. Exactamente. Que por ahí va la cosa. Sí. Gracias, Vero, como siempre. No, gracias a ustedes. Muy bien. Seguimos entonces en este Vamos por Más. Cami, todo tuyo.